Antonio Siriaco Cruz, qué placer, de verdad, un abrazo desde la distancia, un abrazo radiofónico, eléctrico, así como son las ondas que andan en el espectro radioeléctrico. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda la UAS? Muy Bienvenido al bien, mediodía, un abrazo de verdad. muy bien, gracias a Dios y a ustedes deseándoles siempre todo lo mejor este año 2021 y gracias también por la invitación que me hacen a este programa tan importante al mediodía. Estoy a su disposición. Don Antonio, hemos venido leyendo, escuchando frecuentes declaraciones suyas sobre el devenir, el porvenir económico de la República Dominicana. Y yo quisiera comenzar, digamos, de una manera como de atrás para adelante. Todo esto, si hay eventualmente una crisis institucional en los Estados Unidos que impida, digamos, enfrentar con éxito, con relativo éxito la pandemia, ¿cómo puede afectar a la República Dominicana? Mira, yo pienso que lo primero que hay que decir que el socio natural económico que tiene la República Dominicana, y todos sabemos, son los Estados Unidos. Es evidente que más del 50% de nuestras exportaciones de bienes van a ese mercado. A partir de ese territorio viene más del 70% de las remesas de dominicanos que residen en el exterior, la diáspora dominicana. Pero también una parte importante, quizá la gran mayoría de los turistas que vienen a la República Dominicana vienen de territorio norteamericano. Es decir, que todo el ciclo de la economía que ocurre en la economía norteamericana, de una forma u otra estamos nosotros supeditados. Y es evidente que la situación que ha ocurrido en los Estados Unidos, que yo creo que ellos lo van a superar, porque al margen de todo, tienen instituciones muy fuertes, ¿no? Y además tienen una gran cantidad importante de recursos institucionales y una fortaleza de sus líderes que evidentemente y se van a sobreponer a esta situación coyuntural. Lo más importante es, y la mejor noticia es que el Partido Demócrata tiene un dominio del Congreso. Y quizás lo que se vislumbraba era que el Senado de Estados Unidos estuviese en manos de los republicanos y entonces en la Cámara de Representantes, como ha ocurrido, está en manos de los demócratas. Entonces eso iba a generar una situación posterior de cierto retraso en muchas políticas públicas y básicamente la propuesta económica de Joe Biden en el sentido de que viene con un programa de inversión y de estímulo bastante fuerte. Entonces, con la situación que ocurrió recientemente en Georgia, donde ya los representantes y los candidatos demócratas ganaron, y hay obviamente una mayoría demócrata en el Congreso norteamericano, inmediatamente eso tuvo repercusiones positivas en el mercado, vamos a decir, más volátil, que es el mercado de la bolsa, ¿no? Y inmediatamente todas las acciones y los valores que se cotizan en bolsa, en la gran mayoría, se incrementaron. Y eso es una buena noticia, eso es un reflejo de que por lo menos la situación en los Estados Unidos tiene una solución amigable. Y eso le favorece a la República Dominicana. Ahora, yo en ese sentido tengo una serie de, vamos a decir, de elementos que me llaman la atención con respecto a la política exterior en la República Dominicana. Yo creo que nosotros no podemos jugar a una situación internacional que posiblemente se vaya o a mejorar o a acentuar con respecto a China. Yo creo que la República Dominicana no puede tomar partida de manera muy fuerte y muy evidente, cuando en realidad yo creo que nadie cuestiona que nuestra cercanía y nuestra vinculación con los Estados Unidos es algo natural por lo que te he mencionado. Entonces no hay por qué atizar esa situación, porque
creo que una de las medidas que anunció el señor Biden era que iba a incorporar a los Estados Unidos a otra vez al concierto del multilateralismo, que en el caso del expresidente o del presidente Trump había alejado a los Estados Unidos de importantes espacios multilaterales, incluso hasta de espacios que comparte con la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, yo creo que puede haber cierto nivel de convergencia o de acuerdos entre los Estados Unidos y China. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con respecto en el caso de la política exterior. Muy Pero buenas. sin embargo, creo que la economía norteamericana, los pronósticos que hay, que va a tener al margen de todo, de esta situación pandémica, va a tener un crecimiento positivo, un crecimiento que va a superar este año el 4%. Eso va a tener repercusiones importantes para la República Dominicana en términos de reactivación, que ya lo ha tenido de sectores importantes, y obviamente que eso se espera este año, que mejoren las condiciones económicas, no solamente de la República Dominicana ni de los Estados Unidos, sino también del mundo en sentido general. Muy buenas tardes, profesor. Quiero hablarle de lo siguiente. Hace unas declaraciones el día 6 salía de que en República Dominicana presentará un incremento en el endeudamiento público porque, según sus palabras, tenemos casi 500,000 de desocupados y 300,000 personas que aún no han podido retornar a su trabajo. ¿Cómo entiende usted que nos enfrentaremos a este 2021? Porque realmente decían que teníamos la esperanza en las vacunas, que una vez todo se dinamizaría, pero con el endeudamiento, el desempleo, ¿qué ve usted de aquí a 6 meses? Sus Mira, previsiones. el endeudamiento obviamente siempre es un factor de riesgo para cualquier país. El mundo está endeudado hoy en día. Y es evidente que eso le quita capacidad al gobierno, al que sea o al que está, le quita capacidad para hacer políticas públicas de desarrollo, para hacer más inversiones en programas sociales, para aumentar la inversión pública. Y mira por qué yo lo digo. La República Dominicana durante los últimos años está gastando más en intereses de la deuda pública que en inversión pública. La inversión pública en la República Dominicana, no ahora, sino eso viene desde años anteriores, básicamente representa el 2,5% del Producto Interno Bruto. Y el pago de intereses de la deuda pública representa el 3,6%. Este año nosotros vamos a destinar más de 184,000 millones solamente para pagar intereses de la deuda pública. Y eso sin tomar en consideración las amortizaciones de la deuda pública. Es decir, que si sumamos la amortización más los intereses, estamos diciendo que eso llega y sobrepasa el 35%, que por cada 100 pesos que el Estado recibe de ingresos, está destinando 35 pesos al servicio de la deuda, y el resto es para lo que queda, para pagar nómina, para el 4% de la educación, el 2% de la salud, y así por el estilo, y le queda pocos recursos para hacer políticas públicas. ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, con los programas sociales? Que yo creo que los programas sociales son importantes y hay que mantenerlos. Y hay que mantenerlo porque si no hubiesen existido los programas sociales, el nivel de pobreza en la República Dominicana, según informaciones oficiales, se hubiese disparado hoy en día a un 37% de la población dominicana. Ahora, eso no estaba presupuestado. Y entonces eso hay que ponerlo porque todavía no hemos salido de la crisis. Y eso es muy importante que la gente sepa eso. De manera que yo creo que sí, te escucho. Buenas Mariota. tardes, Rafael Paz de este lado, qué placer saludarte. Oh, Rafael, ¿cómo tú estás? Qué bueno de escucharte, qué bien. Muy bien, para mí siempre un honor conversar contigo. Mira, Siriaco, me gustaría quizás que en adición al enfoque que hacemos de la economía pública y de la situación del país con la deuda, etcétera, a nivel público, vamos a llevar nuestra mirada hacia los privados, hacia los consumidores y hacia los empresarios. Así es, así es. El nivel de endeudamiento privado a partir del COVID
con las medidas extraordinarias que ha tomado el Banco Central, de liberalización del encaje, de reducción de las tasas, etcétera, se ha disparado. Claro. Esto coloca a los actores privados en una situación de vulnerabilidad, porque una vez vuelvan las condiciones normales de mercado y comiencen a subir las tasas de interés, con una demanda agregada que va a tomar, y perdónenme mis amigos oyentes que me ponga tan técnico para hacer la pregunta, Sí. pero el nivel de demanda agregada de la economía a raíz de la caída del turismo se ha reducido de manera considerable. Entonces, digamos que tenemos una economía frágil, tenemos un sector público que va a salir endeudado de la crisis del coronavirus, pero también vamos a tener un sector privado, incluyendo empresarios y consumidores endeudados con... ¿Qué escenario pudiera pintar esto a partir de que salgamos, digamos, de la platea de la crisis y entremos ya al próximo escenario post-crisis? ¿Cómo tú visualizas esto? Mira, yo pienso, como tú has dicho, más del 75% de la economía es privada en la República Dominicana. Y esta situación de pandemia, como tú lo has explicado, ha inducido a un mayor nivel de endeudamiento del sector privado, incluso el mismo Banco Central que ha puesto a disposición de los sectores productivos más de 190.000 millones. Todavía hay alrededor de quizás 50.000 millones que no se han podido colocar por diferentes razones, ¿no? Y algo muy que llama la atención, el sector agropecuario y el sector turismo son quizás los que menos han, donde menos se han colocado esos recursos, por una situación que se da, como tú has dicho, de una caída en la demanda del turismo y como consecuencia el turismo tiene muchos encadenamientos con otros sectores. Eso es una situación altamente riesgosa y eso obviamente hay que ponerle coto. Yo creo que nosotros tenemos, al margen de todo, que comenzar a hacer reformas importantes. Y las reformas que hay que hacer, por ejemplo, ya está el pacto eléctrico, que se supone que se va a firmar, pero este año yo creo que hay que comenzar a discutir un pacto fiscal o una reforma fiscal como la gente quiera. Y esa reforma fiscal tiene que tomar en consideración las situaciones que hay, obviamente, de depresión económica que estamos viviendo. Por eso hay que tratar de que esa reforma tributaria no afecte de manera importante los bolsillos, no solamente de la gente de abajo, sino también del sector empresarial que está formado en más de un 95%. Nuestro tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿qué yo quiero decir con esto? Bueno, que hay que ser flexible con respecto a las medidas tributarias. Y déjame decirte lo siguiente, en los últimos meses del año pasado, del 2020, se estableció cierto nivel de flexibilidad, una amnistía fiscal, se le condonó una parte importante de deudas anteriores, hasta un 30%. Y eso ha tenido un efecto positivo en las recaudaciones en los últimos meses del año 2020. Es decir, que yo creo que el escenario que está pintado es un escenario que lo que hay que tratar sencillamente de ser flexible con los sectores productivos, porque los sectores productivos representan evidentemente más del 75% de la economía. Y además hay que tomar en consideración el elemento y el contexto actual de la crisis. Déjame decirte lo siguiente, este año toca la discusión del salario mínimo. Este año el comité de salario tiene que convocar a los sectores trabajadores y a los sectores empresariales para que se pongan de acuerdo, pero hay un agravante importante en el sentido siguiente de que si tú analizas la última canasta que presenta el Banco Central actualizada, el grupo más bajo, el quintil número 1, presenta una canasta básica de 21,000 pesos. Oye bien, por familias. Y el salario mínimo más alto en este momento que se está pagando son 17,000. Entonces, eso también hay que llevar a un proceso de negociación.
porque tú vas a encontrar que el sector productivo está obviamente con grandes problemas de flujo de caja, pero también tú encuentras que hay una población que está desempleada. Por lo tanto, yo creo que lo que amerita esta situación es un proceso de concertación importante, de acercamiento entre el sector público, trabajadores y sector privado, porque estamos caminando por una senda altamente peligrosa y evidentemente la sequía que ha generado esta situación del coronavirus en todo el sentido de la palabra es muy grande. Charlín Mariotti, una pregunta para don Antonio Siriaco. Don Antonio, buenas tardes. Yo quiero saber si dentro de su opinión, a raíz de todos los efectos que dejará la pandemia y los efectos que se sentirán en la economía, ¿usted entiende Sí. que el gobierno debe reevaluar sus gastos tributarios, algunos de los sectores a los que le ha otorgado exenciones, digamos, o concesiones? ¿Usted cree que debe volver a calcular si esas exenciones están dando beneficios suficientes para mantenerlas en el tiempo? Mira, yo pienso que de hecho ya el gobierno comenzó, si tú analizas las diferentes medidas, de hecho el gobierno comenzó a analizar y a reevaluar y a reorientar las exenciones fiscales. Y te digo esto porque recientemente, no sé si viste en los medios de comunicación, que los incentivos otorgados a partir de la ley 454, creo que guión 12 o 7, que es la ley de proindustria, obviamente se le extendieron los beneficios y esos beneficios son exenciones fiscales. Y así mismo se extendieron los beneficios de la Ley de Desarrollo Fronterizo también. Y entonces, antes de eso, se extendieron los beneficios de la Ley de Desarrollo Fronterizo. Es decir, que el gobierno parece que va a priorizar una serie de incentivos a los sectores productivos. Ahora, hay otros que yo pienso que hay que revisarlo. Hay que revisarlo siempre tomando en consideración, Mariotti, que el 47% de muchos de esos incentivos están vinculados con el ITEVIS. Y muchos de esos incentivos y de esas exenciones están también vinculadas con los alimentos y los medicamentos. Eso no se puede tocar. Ahora, el margen que queda, es evidente que hay empresas y sectores que yo creo que hay que revisar. Por ejemplo, todavía aquí a empresas importantes se le dan exenciones de combustible, vamos a decir. Entonces, todo eso hay que revisarlo. Tú sabes que esas exenciones anteriormente se daban con la condición de que los precios de la energía eléctrica no se disparen por el combustible, pero ahora se supone que hay una planta que está generando a costos bajos y que ha disminuido el precio de la generación. Por ejemplo, el caso de Punta Catalina, que los contratos que se han firmado recientemente con los generadores te habla de el pago de energía a 0.6 centavos, a 0.8, cuando antes eso llegó a estar incluso hasta 13 centavos de dólares y 14 centavos de dólares. Por lo tanto, hay un margen ahí para tú eliminar exenciones de tal manera que los precios no se disparen hacia el alza. Esta vez con la diversificación de la matriz, yo creo que va a ser más esa la tendencia. Claro. Entonces, además déjame decirte lo siguiente, que eso es un monto muy grande. O sea, sí. aquí el monto grande de las exenciones vienen por la zona franca y también vienen por el sector eléctrico. Entonces, ¿qué ocurre? Con la firma del pacto eléctrico, entonces ya hay un mecanismo institucional y un arreglo institucional que va a permitir un desmonte importante en esas exenciones de tal forma que eso va a tener un impacto positivo en las finanzas públicas, porque de eso se trata. O sea, se trata de mejorar las finanzas públicas para que el país no se siga endeudando, o por lo menos el ritmo de crecimiento del endeudamiento sea mucho menor,
pero además para que el Estado dominicano pueda tener más recursos para fines de hacer inversión pública, de incrementar la inversión pública, que quizá yo creo es lo más relevante, porque la inversión pública aumenta la capacidad productiva, te genera empleo y además te genera un capital que está ahí, que aumenta toda la productividad de la economía, pero además te permite hacer más inversiones en la seguridad social, te permite, por ejemplo, mejorar toda la atención primaria, o te permite mejorar o ampliar los programas sociales. Yo creo que de eso se trata. De lo que se trata es tener un Estado, no es que gaste más, sino que gaste mejor. Un Estado que sea más regulador y más eficiente en ese sentido, no es un Estado burocrático. Siriaco, muchísimas gracias. Quédate ahí, Siriaco, porque tú andas, yo no sé si José Monegro anda en la línea tuya o tú andas en la línea de él. Precisamente el editorial de hoy, del día, refiriéndose a eso, dice José Monegro: cambiemos el concepto de ahorro por el de mejora del gasto y el término reducción por el de eficiencia. Justo claro. Eso es lo que actuales circunstancias requieren en el manejo de las finanzas públicas. Y ayer, en el segmento de Páginas para la Izquierda, recomendábamos 3 libros del Nobel de Economía Paul Krugman, que básicamente y en esencia, cuando usted recoge ese pensamiento, lo injunta, lo aprieta, al final lo que dice: cuando usted deja de invertir, deja de gastar, al final eso perjudica la economía, y más en tiempos de crisis. Entonces, yo creo que ustedes, tú y José Monegro, andan en la misma línea. Bueno, Charlie, ni que estuviese, no he leído el editorial que escribió José Monegro en el periódico El Día, pero yo creo que esa debe ser la línea. O sea, el Estado dominicano. El keynesianismo puro y duro, ¿verdad que sí? Sí, claro. Claro. Keynesianismo puro y duro. Bueno, no, pero déjame decirte lo siguiente. El keynesianismo, Rafael, hay que verlo en un contexto de esta crisis. No es algo permanente, sino el gasto público en una coyuntura, y básicamente el gasto de capital, Así es. Ojo con eso, para que no se confunda, que no es nombrar gente. El gasto de capital, que fue lo que propuso Keynes en la crisis del año 1929, precisamente es el gasto que mejora la productividad. Así es. Más que el gasto corriente. Así es, Siriaco. El keynesianismo llevó a Estados Unidos a donde lo quieren, de donde lo quieren sacar hoy. Cuidado. Muchísimas gracias, Antonio Siriaco. Otra vez te tendremos para que hablemos de reforma a la seguridad social, a la ley de seguridad social, y hablemos de la clase media. De la clase media. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias. A ustedes, y cuenten conmigo. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Antonio. Yo creo, Charlie, que esta exposición de Antonio abrió una puerta que nosotros tenemos que entrar en este programa. Hay 20,000 millones de pesos que consume el sector turístico del sector agropecuario dominicano, que en este momento se han reducido de manera significativa. Yo le iba a preguntar dónde era que estaban para ir a buscarlos, pero ya usted me dijo que es el sector turismo los consume del sector agropecuario dominicano. Ok.